De Amics de la Gent Major. Aquí vive la persona mayor a la que acompaño y como hoy es el día 1 de octubre, que es el día de la Fiesta Internacional de los Mayores, pues venimos a entregarle la flor. Encarna, Amics de la Gent Major. Y yo abro. ¿Quién? Amics de la Gent Major. ¡Qué alegría de ver hoy! Cariño, ¿cómo estás? Bueno, entre Pascua y Ramos. Es lo que dices siempre. Mira, este es mi hijo cuando era pequeñito. Cuando nació. Muy pequeñito. Pequeñito. Pequeñito, qué bonito y qué guapa estás. Y este es él cuando era más mayorcito. ¿Ves? Mi madre, mi padre y él con dos muñecos. Ay, sí que es verdad, parece un muñeco más. Parece y es un muñeco. Ahí, Ese es un muñeco y ese también. fíjate, parece la película de E.T. cuando E.T. está con todos los muñecos alrededor, que no se sabe, un muñequito más. Qué cosa más bonita. Y esta que también me gusta mucho, esta es que cuando cumplí 80 años, oye, Así me que hicieron es una verdad, fiesta. es Este es verdad, mi hijo tu con los hijo. 80 años, como si Oye, fuera con tarta aquello. y todo. Sí, hoy sí, tú no puedes Menos ir. mal que no te puso 80 velitas. Quería ponerme 80 velitas y No, no habían tantas. Y me puso un 80, como no tengo ahí. Hoy he recibido una visita muy especial, Oye, qué ¿verdad? contenta estoy. Cuéntanos, ¿quién es Amparo para ti? Amparo pues es una amiga fenomenal y cuando viene nunca le digo que no venga, a no ser que esté grave y tenga que salir al médico. Pero me encanta que llegue el jueves por la tarde. Porque la esperas con mucha Con ganas ilusión. para compartir. Ay, ¿verdad? qué bonita. Ay. Es que es un sol, de verdad. Vale, Es un y sol. contarnos, ¿cómo es cada tarde de voluntariado? ¿Qué, para ti, Amparo, qué es lo que hacéis con Encarna? ¿De qué habláis? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo vengo el jueves, normalmente vengo en jueves y simplemente pues ella me cuenta cómo ha pasado la semana. Hay tardes que salimos a merendar, otras tardes pues nos quedamos aquí y suele tener la tele puesta pero no hacemos mucho caso. Simplemente nos dedicamos a hablar, me cuenta sus cosas. Nos tomamos un cafenito. Y Nos tomamos un cafenito, que eso siempre, y unas magdalenitas o galletas o lo que sea, que también lo tiene siempre Claro. preparado. Muy bien. Me encanta que venga. Y la verdad es que yo soy encantada de venir. Estoy encantada. De Yo, verdad. yo mucho más. De verdad. Y bueno, y Encarna, ¿qué es lo que más te gusta de Amparo, ¿no? De vuestras tardes, de ella, la primera vez que la viste, ¿no? ¿Qué te Pues gusta la de primera ella? vez que la vi me cayó bien y luego al venir me cayó mejor aún y no lo puedo evitar y cuando la acompaño soy feliz hasta la esquinita. No me acompañes más, pero soy Sí, feliz sí, acompañándola hasta la esquinita. Sí, siempre cuando me voy por la tarde, ella siempre me dice, te acompaño un ratito. Y esto ha cambiado tu vida, ¿no? Porque tú vives sola, ¿verdad? Sí, Encarna? desgraciadamente vivo sola. En menos de un año se me murió mi marido y mi hermana. Y la única prima que tengo vive en Sevilla. Anda. Ahora mis vecinas se portan muy bien. El de aquí abajo dice, Encarna, tú cuando te pase algo, haces así y yo enseguida subo. Muy bien. No me puedo quedar. Entonces es lo que te comentaba, ¿no? Ha cambiado tu vida el que tener una nueva amiga, una nueva amistad en tu vida, Te que da es lo que te ilusión y ofrece. esperas que venga, porque yo tengo un hijo pero vive en sillas. A las madres es que no nos gusta molestar. Y entonces decimos, uy, pues estoy muy bien, sí, Javier, sí, estoy muy bien. Que Amparo lo conoce. Pero, claro, tiene sus problemas. Sí, su día a día, su trabajo. Su día a día, su trabajo, tiene una casa de comidas, tiene que comprar las comidas, a veces le ha ido el cocinero, tiene que buscar otro cocinero. Oye, y yo procuro no molestarlo. Pero se ocupa mucho de ella, Sí. ¿eh? Mira, me ha Viene traído. mucho y le llama. Y a ti, Amparo, ¿qué es para ti el voluntariado? ¿Qué te aporta a tu vida? Pues mira, te llena un poco,
porque cuando ya cerraron la empresa y estuve pues un tiempo sin, hasta que me he jubilado ya también, y entonces llega un momento que dices, bueno, yo tengo que hacer algo por los demás, ¿no? Porque te gusta sentirte útil y además sabes que hay mucha gente que lo necesita. Y en una reunión, en una conferencia, salió Manuel, que vino, explicó lo que era Mixel Machol y todo. Digo, uy, pues mira, Manuel es el eso yo director lo de la puedo fundación. hacer. Sí, ¿verdad? exacto. Y digo, pues mira, esto yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer y además se necesita mucho porque en la gente mayor poca gente piensa, la verdad. Poca gente. Y además he tenido la suerte que me pilla cerca de casa también y todo. Digo, pues nada, Amparo. Y estoy encantada. Y yo estoy también. encantada porque la Yo verdad el es día que viene, oye, pues claro, el estar sola y viene una persona que te viene a acompañar es de mucho agradecer. ¿O no? Sí. Claro. Pero además es que Encarna es un encanto. Encarna es un encanto. Y aprendes mucho con ella también, Aprendes ¿verdad? mucho, porque ella te cuenta cosas de su vida y cosas pasadas, y además ves pues lo que se dice, ¿no? Que las personas mayores tienen una experiencia y eso pues quieras que no aporta. Muchas veces te das cuenta de las cosas, hablando con ellos dices, caray, sí. Muy bien. Es Pues, que yo soy un poco investigadora. Te vas a reír lo que te voy a Uy, contar. mucho. El otro día me fui a que me hicieran, porque no tengo memoria por lo que tuve. Y ahí enfrente hay una escuela que te hacen un examen psicológico. Y yo digo, oye, pues que me hagan el examen. Me costó 47 euros, no te lo pido. en neuronas, sí. Y yo digo, fíjate, y yo, claro, si el hombre me ha dicho que tengo suerte, que simplemente no me acuerdo de las cosas y no estoy coja, ¿qué más quiero? Pues me parece poco. ¿Ves? Esa es una de las cosas que te enseñan, ¿no? Que con todo lo que le ha pasado, es mayor, está sola y tal, y sin embargo tiene un humor, Eso es fantástico. que dices, bueno, yo a veces me quejo de otras cosas y no, o sea, te enseña mucho eso. Porque ¿cuántos años tienes, Encarna? Yo 80 ya. No te había preguntado, 80. Y mira lo guapa que está. Se está guapísima. Mujer tanto no. Bueno. Más guapo era cuando me casé. Ya era esa que hay, que mi marido está allí atontolino mirándome. ¿Te la puedo coger? Sí, ¿La claro. enseñas, Amparo? Sí, ¿La enseñas? he visto cómo él está ahí mirando. Y entonces Hombre, es que era además es el barbaridad. día de la boda. Es el día de la boda, como no va a estar muy guapos los dos. Ya. Pero tú de todas maneras sigues muy bien. ¿No te Bueno. has abandonado? Lo que tengo suerte es que como no tengo ganas de comer, pues estoy delgada y, oye, para mí un problema es comer. Pues sí. Cuando veo la comida digo, madre de Dios, Pero eso es de toda la vida, ¿eh? No es ahora. Eso por lo que ella me cuenta ha sido desde siempre. desde pequeña. Mi Desde madre siempre. me padecía conmigo, chiqueta. Mi padre decía, chiqueta, ¿qué no me hinchas o qué? Doy fe porque alguna vez nos hemos ido a comer y es verdad, ¿eh? Con el primer plato come un poquito y dice, ay, es que ves, ya no me escabe ni el segundo ni nada. Digo, pero si acabas de empezar. Pero claro, se mantiene muy bien. Se mantiene Sí, lo delgada, tengo ya. está ágil. Muy bien, porque claro, vosotras compartís una tarde a la semana, 2 horitas, vienes tú, ¿no, Sí, Amparo? fijo es una tarde a la semana. Luego alguna vez si ha tenido que ir al médico y no tenía nadie o eso, pues lo he acompañado. O a lo mejor celebramos el cumpleaños. El cumpleaños resulta qué que bien. ella cumple los años un día antes que yo. Anda. Pero eso aún Que no lo también. hemos celebrado. Este año todavía lo tenemos pendiente, desde julio. Pues mira, Que ya tenéis tenemos este que mes de ir un día a celebración, comer. el 1 de octubre y el Porque cumple. ahí donde la ves está ocupadísima. O sea, es que siempre tiene cosas que hacer. Entonces ya lo llevamos retrasando, todo agosto y septiembre hemos estado retrasando. Me voy a memoria que iba a la calle Pizarra el año pasado. Este año, como la que venía conmigo también ha tenido mala suerte y buena, porque la hija está trabajando, pero tiene un chiquito de 1 año y medio y ahora le ha nacido otro. Y tiene que ejercer de abuela, ¿no? De abuela, de madre y de todo, porque le dejan los chiquitos y dice, Claro. menos mal que mi marido se porta bien,
porque se lleva a pasear uno, luego ya se queda con otro, que también no me digas. Muy bien, pues nada, muchas gracias por compartir No, gracias estos a momentos, lo que vosotros. sentís con Gracias a con la vosotros, Fundación yo Amiga tengo que Chimacho. dar un millón Sí, de sí, gracias yo a creo vosotras. que las dos tenemos que dar gracias a AGM porque es una amistad muy bonita. Son pequeñas acciones que cambian vidas, ¿verdad? Sí, sí, Mm. sí, sí, sí. Yo soy feliz cuando la acompaño un ratito, soy feliz. Y ella me dice, ya no me estés tanto rato. ¿Sabes qué pasa? Que le duele la cadera. Sí. Y entonces llega un momento que se cansa porque tiene artrosis en la cadera y claro, a mí me sabe mal que digo, no. La hasta cadera es la aquí que ya. me lleva loca. Muy bien.